¿Qué significa para ti dañar el botón del no? Platícame este tema. Yo soy emprendedor y empresario por casualidad, ¿no? ¿Hay algún método, alguna fórmula o cómo adoptas ese estilo de vida para dañarte el control del no? Es haciendo la pregunta contraria, Jorge. ¿Cómo detectar un buen jefe o un mal jefe? Toda la vida vamos a tener jefes. Y ese jefe es el que realmente tú vas a respetar. ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus derechos como jefe? ¿Qué tanto recomiendas el ahorro? El ahorro es parte de invertir, ¿me entiendes? Las peores inversiones son las que no pueden esperar. ¿En qué debo de invertir yo si hoy tengo una empresa y quiero meterme al marketing? ¿Por dónde empezar? Invertir en lo que realmente te demuestra atracción. ¿Qué es lo que más te ha gustado estar en Shark Tank? Lo que más me ha gustado de Shark Tank es lo mismo que es lo que menos me ha gustado de Shark Tank. Ándale. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Estamos muy contentos grabando episodio desde Bogotá, Colombia. Con alguien que tenía muchas ganas de platicar, que además le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad, porque sé que es un hombre muy ocupado, pero hoy particularmente estos días creo que la agenda ha de andar al 1000% en la previa de un evento de la naturaleza como el que se va a vivir el día de mañana y el miércoles. Sin más, mi estimado Ricardo, bienvenido. Mi querido George, gracias por esta invitación. Es un requete placer estar aquí. Reitero. Y en Bogotá, o sea, o sea, mejor dicho, no sé ni cómo atenderte porque estamos en Bogotá, pero tú me vas a atender en Guadalajara. Lo que necesites. Oye, Ricardo, pero yo te agradezco, te digo, doblemente porque sé que has de andar vuelto loco con el evento de mañana, ¿no? Sí, pero sabes que también está rico que inclusive corrieron ahorita el ensayo. Sí. Está rico porque trabajamos ayer mucho, pero el equipo está a cargo. Y eso me tiene muy tranquilo, porque si yo no me tranquilizo ahorita, entonces mañana tratando de organizar voy a estar muy estresado, así que no te preocupes que está muy bien. Oye, Esto Ricardo, me descansa más. Sí. Claro. Hay algo, me gustó mucho tu charla TED, el concepto del no. ¿Qué significa para ti dañar el botón del no? Platícame este tema. Pues mira, yo creo que ese es un tema muy bonito porque cuando yo soy emprendedor y empresario por casualidad, ¿no? O sea, yo trabajé 21 años en compañías nacionales y multinacionales en el mundo del mercadeo. De hecho, me salí a estudiar de ingeniería porque quería estudiar mercadeo y solo se podía de noche. Y quería trabajar y estudiar. Y digamos que esa historia es mi historia alrededor de como de por qué me metí en este mundito. Pero cuando me peleo con mi jefe francés, yo era director general de L'Oréal aquí en Colombia, y me peleo con mi jefe francés y cuento largo corto, salgo de ahí, ¿no? Yo digo que yo me fui, pero en realidad me echaron. ¿Por qué? Pues porque a veces haces tantas cosas para que te echen porque quieres romper el status quo y me echaron bien, o sea, salí muy bien y muy feliz de L'Oréal, pero terminé como así, en la calle, ¿no? 21 años de carrera de compañía y termino emprendiendo por casualidad. Y cuando pasó eso, esa compañía se llamaba Sístole. Hoy en día esa compañía se llama Latir. Es una compañía de mercadeo muy relevante aquí y en el norte de América Latina. Y hicimos un código. Y el código partía de algo que la gente había identificado desde que trabajábamos 3 o 4 en la misma mesa y terminaron siendo 100 o 120 personas, que tenía que ver con que Ricardo siempre los metía en problemas. Porque decían, usted tiene el no dañado, Ricardo, por favor. Entonces un día llegó pero no habíamos como identificado eso, teníamos como un código sistoliano que eran como 11 reglas, como 11 espíritus, yo no sé, 11 leyes o 11 mandamientos. Y el primero era, tenemos el no dañado. Y tenemos el no dañado, yo lo escribí, era porque yo le decía a la gente que todo tenía que ver con poder servir, con querer servir, con hacer posible siempre que las cosas pasaran. Pero cuando se hizo evidente fue un día que llegó mi madre a visitarme a la oficina. Yo estaba metido en mi oficina ocupado. Mi oficina tenía como una puerta de vidrio. Y enfrente estaba como mi asistente y mi mamá se paró ahí. Y mientras ella me esperaba, alguien la presentó. Mire, ella es la mamá de Ricardo. Esa persona le dijo, usted es la mamá del no dañado. Y mi mamá le contestó,
Del no dañado, si mi hijo no tiene ese botón. Y ahí nació el cuento del botón del no dañado, porque ella dice que yo no tengo el botón del no. ¿Cómo se hace para, si tienes el botón del no dañártelo? Hay una historia que me gusta mucho de tu hijo Tomás que dices que fuiste con un gran especialista en Estados Unidos, ¿no? Y que te dijo, no va a hablar. Sí, Y hoy habla. claro que habla. Inclusive me dijo, lo que primero nos dijo es que no iba a comer nunca por la boca porque él comía en directo, eso se llama gastrostomía, porque él no tenía desarrollado todavía la coordinación de estos 3 movimientos. Y no sabían nada del caso Tomás, porque es un caso de enfermedad rara, es un caso de lesión de un cromosoma, o sea, tiene un retraso general del desarrollo, pero no sabían nada. O sea, era muy poquito lo que sabían cuando fuimos. Y este personaje, los doctores americanos tienen eso, ¿no? No le ponen un poquito de mielcita no sé, como de dulcecito a lo que te dicen, sino van de una vez. Y dijeron, no encontramos ningún caso como el de Tomás, y el único caso es parecido, y es una niña de 20 años, afroamericana, en Estados Unidos, en la Florida, y ella hoy en día no come por la boca y tiene 21 años, así que su hijo no va a tomar. Y nos fuimos de ahí para, no sé, para Orlando, algo así. Lloré 10 veces y dije, de ahí en adelante, dijimos, esto no es posible. Y la verdad es que comió al año, eh, como que tenía sed porque le estaban dando el tetero y, y como que había mucha oración, grupos de oración, como que hicimos muchas cosas, pero en realidad tuvimos mucha fe de que eso iba a pasar. O sea, el no para mí no es posible, el no es posible en la vida, evidentemente, para las cosas malas. Pero yo creo que los psicólogos, mi querido George, gastan mucho dinero en enseñarle a la gente, gasta mucho dinero para que les enseñen a decir que no cuando les deberíamos más enseñar a decir que sí y hacer las cosas posibles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esa fórmula que te decía ahorita hace un momento? La mayoría de la gente, no puedo. ¿Sabes? Tengo una hija, Jimenita, le estoy enseñando a jugar tenis y a mí me ha enseñado mucho. Es una gran alumna para mí, mi hija. Tiene 4 años. Yo soy fan del tenis y entonces me ve jugar y empezó a querer jugar ella desde los 3. Claro. Es una locura porque veía sola, papá, llévame al tenis, papá, llévame al tenis, papi, llévame al tenis. Y al principio, pues le puse el coach y lo que él le dice, yo voy y complemento. Y mi hija empezaba a decir mucho, no puedo, no puedo, es que no puedo. Y aventó la raqueta, le dije, a ver, espérame. Y entonces le pregunté, hija, ¿qué significa no puedo? ¿Qué significa? ¿Qué no puedo? Y me dice mi hija, no puedo, es que es imposible, es que no puedo, es que es imposible, es que no me va a salir. Y yo le dije, es que estás entendiendo mal la definición. Le digo, no puedo significa difícil. Y difícil es algo nuevo. Solamente ser algo difícil, algo nuevo. Total. Y ahora empieza a jugar y empieza a jugar muy bien. Y tiene 4 años. Yo me emociono que la otra vez le aviento con un carrito y pasa 55 pelotas, su récord. Digo, yo nunca jugando tenis he pasado 55 pelotas porque cuando paso 15, la mente me empieza a decir, ya la voy a fallar y bájale la velocidad y cuidas el punto. Y ellos no. Sí. Entonces, la pregunta para ti es, ¿hay algún método, alguna fórmula o cómo adoptas ese estilo de vida para dañarte el control del no? Es haciendo la pregunta contraria, Jorge. La pregunta contraria con lo que tú me acabas de decir es mucho más difícil pasar por el paso del no para llegar al sí que ir directo al sí. Barack Obama en el evento que lo trajimos al Expo en el 2019 dijo una cosa muy interesante, que estaba en un entorno un poquito diferente, y era que él hablaba del mundo de la educación. Y él decía que la única diferencia que él veía muy evidente entre América Latina y los americanos es que desde la perspectiva de educación o de método, inclusive de tecnologías que salían, a veces a ti te llega o sea, le cae al mundo la inteligencia artificial, o le cae al mundo alguna tecnología, o le cae al mundo las redes sociales, o le cae al mundo la posibilidad de no tenerte que graduar de Stanford y posiblemente ser más próspero en otro lado. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Y él dijo que ellos se iban más directo de una vez a la nueva, o sea, ellos se iban directo a las nuevas cosas, y como en la mitad, y que nosotros nos quedábamos todavía, no, pero si ya adoptamos esto anterior y como nos demorábamos tanto.
Y yo creo que lo mejor que puedes hacer y el mejor consejo que puedo dar es que tiene que irse directamente. Si tú le preguntas a tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Jimenita. A Jimenita, le hubieras tratado de mostrarle, visualizarla en el sí, no en el, ven, te voy a explicar el no y tal. Con eso la gente se visualiza más. ¿Qué es? ¿Por qué nos metes en este problema? Entonces yo le digo a mi gente, voy a hablar de un proyecto cualquiera publicitario. ¿Te imaginas nosotros ya estando haciendo este proyecto? ¿Te imaginas nosotros estando promoviendo la marca de Colombia en el mundo y no pensando ahorita si vamos al concurso para ganarnos esa marca? Imagínate, visualízate tú sentado en un gran evento en España promoviendo tu país, poniendo un caso puntual de una licitación para ganarte la cuenta, de manejar la cuenta de Colombia. Todo eso es muy difícil, todos los argumentos que están... Entonces, en el mundo de la publicidad yo hago que la gente se visualice eso. Segundo, que se lo disfruten, porque no es fácil. No es fácil encontrar maneras de decirle disfrútate gozándote de esto. Disfrútate lo que vas a hacer para lograr llegar a ese sí. Porque si no, solamente se centra en lo difícil. Obviamente te tengo que decir que yo soy más del mundo creativo. Siempre me complemento por la mejor persona, el mejor financiero al lado. O sea, siempre complementarse es muy importante porque lo que yo estoy diciendo suena muy fácil. Porque yo soy creativo y puedo incitar a eso, ¿no? Tú que eres abogado, no sé cómo te queda, qué tan fácil te queda eso y qué tan cuadriculado se hace eso. Pero creo que es que hay que llevar a la gente al sí, a visualizarse en el sí. En el sí para mí es hacer posible las cosas. El sí para mí no es hacer posible cosas malas o aceptar que te denigren, que te degraden, que no te respeten. No, no es el clásico definición del no, de hay que aceptar, hay que saber decir que no. Ricardo, ¿cómo pasar de empleado a empresario? Mira, lo mío fue por casualidad porque yo no, o sea, yo viví mi vida de empleado como si hubiera sido un emprendedor, y eso me di mucho cuenta después. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve en trabajos en donde metía tanto en problemas a la compañía, por ejemplo, lanzando categorías que no querían lanzar. O sea, siempre fui muy emprendedor por dentro y un jefe mío me enseñó que, que uno finalmente trabaja para uno y para el jefe. ¿Y por qué para uno y para el jefe? Pues para uno, porque tú no puedes decir que porque estás trabajando para una empresa no estás recibiendo tu salario. Eso no es lo que te está llevando a tus vacaciones, que te está llevando a hacer lo que tú quieres hacer en la vida. Entonces uno no puede devaluar eso y no agradecer eso. Y lo segundo es porque finalmente los jefes son como el valor más cercano a la fidelidad. Tú necesitas ser fiel, necesitas admirar a alguien. Por eso es que es tan duro cuando hay un jefe malo en una compañía buena. O sea, no es una compañía mala. Un jefe malo en una compañía buena normalmente termina siendo controlado por la compañía buena. Pero es muy difícil porque el tiempo mientras yo lo viví en L'Oreal. En L'Oreal lo viví, era un personaje terrible, 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 terrible. Y el tipo no entendíamos por qué era el jefe. Y finalmente supe por un secreto en París, cuando fui a decirles que finalmente no me quedaba, que él estaba ahí porque no lo podían sacar porque tenía amenazada a la compañía con algo o de alguna cosa. Difícil de entender eso. Entonces, un jefe malo en una compañía buena es muy difícil. Y el otro día oí una cosa muy interesante y es que, y para entender eso, cuando tú te comportas como empresario, entiendes que tiene valor. No se trata de independizarte para decir, ahora yo soy mejor como emprendedor. No, inclusive conozco filosofía. Inclusive hemos ayudado a personas y a compañías a entender, grandes compañías que actúen más como los emprendedores, como las startups, con más libertad, con más agilidad, con menos grasa. Y ese tipo de cosas para mí son importantes. Y logré entender una cosa, mi querido Jorge, que normalmente cuando trabajas como emprendedor, con la filosofía del emprendedor o lo que realmente vives siendo emprendedor, es más, actúas con preocupaciones.
O sea, te preocupas porque tengas el dinero Sí. para pagar los salarios del mes, ¿me entiendes? Te preocupas más por esas cosas. En cambio, cuando estás en una compañía, y ese es un paso muy importante, actúas con miedo. Le tienes miedo al jefe de París, le tienes al jefe de España, le tienes miedo al jefe que está en la oficina de la presidencia. En cierta forma le tienes más miedo. Entonces actúas muy bien de una manera u otra, pero finalmente actúas más con miedo que con preocupación. Tocaste ahorita una palabra importante en el mundo de los negocios, el jefe. ¿Cómo detectar un buen jefe o un mal jefe? ¿Qué es un mal jefe? Bueno, primero te quiero decir que una cosa que aprendí invirtiendo en empresas o emprendiendo en mis propias empresas, que toda la vida vamos a tener jefes. Los grandes empresarios al final siempre alguien tiene un jefe. Y un jefe puede ser tu misma junta directiva, tu mismo inversionista. Pero cuando estás en una compañía que no es la tuya, digamos que estás en una gran compañía, Sí. como yo lo hice siendo carrera, un gran jefe siempre es esa persona que por encima de cualquier cosa entiende cuál es se asegura que de los dos lados siempre haya una claridad de qué es lo que nos va a hacer felices, prósperos, tranquilos a todos. Algunos solo se enfocan en los números, estas no son nuestras metas, hay que cumplirlas. Y hay unos que son mucho mejores y que realmente entienden que la felicidad, el bienestar de las personas está basado en poder cumplir las metas, pero también entender para qué estamos aquí. Sí. Entonces, los mejores jefes que yo puedo decir que he conocido o que he visto son los que son súper buenos en negociar el propósito, que es lo que hacemos bueno e importante para la gente en esta compañía, que viene también del why y todo eso que tú conoces. ¿Por qué lo hacemos? Y ese jefe es el que realmente tú vas a respetar porque te va a guiar, porque va a entender cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos como jefe. O sea, yo a qué derecho qué tengo derecho a exigirte a ti, porque yo también cumplo con mis deberes. De manera que el último ingrediente de un gran jefe es el que entiende que agrega valor, no que resta valor. Por eso es que los supervisores no son jefes. Otra cosa es que un jefe tiene el papel de supervisar en cierta forma, pero el papel principal de un jefe es agregar valor, hacer que tu trabajo sea más fácil, más retador. Dices algo que se me hace muy importante. Todos tenemos un jefe. Yo hace unos meses tenía esta reflexión. ¿Qué piensas acerca de está mal, si todos tenemos un jefe, está mal no estar de acuerdo con tu jefe? Y si es así, ¿se lo comunicas o qué haces? Claro, lo que más le sirve a cualquier persona, cualquier jefe, sea bueno, regular o formándose como jefe, porque también hay gente que es súper talentosa y de repente la ponen, el no estar de acuerdo es lo mejor. Yo tengo, Laila, mi pareja dice, es que a veces a ti te gusta, tú tienes un estilo demasiado duro y demasiado terco a veces, porque es que a ti te gusta que tu gente te diga que sí todo el tiempo. Y yo le digo, hay una cosa que no te has dado cuenta, cuando mi gente a veces me dice que sí o no me dice nada, es porque se quedan callados y dicen, dejémoslo ahí que se calme un momentico y después lo vamos, porque yo tengo esa conciencia, tengo esa dificultad de dirección a veces de esta euforia de querer que todo se haga como yo quiero, pero ellos todos los días me enseñan. Lo que pasa es que a veces me enseñan con el silencio y esperan un par de días y me ayudan a hacer entender que no lo hice bien, que hablé de la manera incorrecta, ¿entiendes? Entonces me gusta mucho decir eso porque realmente necesitas decir no estoy de acuerdo. Y necesitas oír el no estoy de acuerdo, si no, no te estarías complementando. No hay nada que te haga sentir más solo. Yo creo que te hace sentir más solo, Jorge, tener un equipo que todo el tiempo te dice que sí a lo que tú dices, a tener un equipo que todo el tiempo te dice que no a lo que tú dices. Coincido Estoy contigo. seguro, sin duda. Ricardo, Puede ser más rico un ratico, que no te digan nada, pero te vas y te quedas con un vacío, dices. Y lo peor de todo es que al final nada va a pasar, no van a haber resultados
Y al final eso no sirve, no va a funcionar. ¿Cómo te metiste a Shark Tank? Shark Tank me metí porque me llamaron de Sony. Cuando iniciaron la temporada, una persona me llamó y imagínate, ¿tú sabes qué es el Burning Man? Sí. Bueno, el Burning Man, imagínate, un festival de estos que como que yo casi que no lo conocía, pero cuando supe del Burning Man dije, yo voy a ir ya. O sea, y me fui apoyando unos artistas colombianos y un gran amigo y productor nuestro de eventos fue a apoyar a estos artistas. Y ahí en el Burning Man conocí gente que finalmente, fíjate, me hizo gente que es muy especial para mí, incluyendo mis amigos de DREA en Guadalajara, unos personajes muy bonitos, que los conocí enfrente, o sea, nos encontramos y hola, ¿cómo estás? Ven, entra a nuestro campamento, ¿no? Y esta persona que conocí me llamó apenas llegamos del Burning Man y me dijo, conozco el productor de Sony, está buscando un empresario exactamente como yo lo conocí a usted en la mitad del desierto en el Burning Man. Y yo le dije, bueno, dime para qué es Shark Tank. Y yo decía, Shark Tank, sí, yo lo he visto, pero yo no sé exactamente qué es. Cuento largo, corto, ellos querían que cada Shark viniera de un mundo diferente. Y les gustó que uno de esos Shark viniera del mundo creativo de la publicidad. Y me llamaron, me contaron todo el cuento y me invitaron a participar en Shark Tank. ¿Qué es lo que más te ha gustado estar en Shark Tank? Mira, te voy a decir una cosa. Lo que más me ha gustado de Shark Tank es lo mismo que es lo que menos me ha gustado de Shark Tank. Ándale. Esto va a sonar la gente. Lo que más es como que lo que más te gusta a la gente y lo que menos te gusta a la gente. Lo que más te gusta son los emprendedores y lo que menos te gusta son los emprendedores. Y la segunda cosa que más me gusta es las decisiones de los negocios que he tomado, pero lo que menos me gusta también es muchas de las decisiones que he tomado, pero sobre todo que no les he dado valor porque no he tenido tiempo, porque eso pasa con los sharks en general. Okay. A veces no tienen tiempo, estás en el estudio, decides invertir, pero después las cosas van cambiando para los dos, ¿no? Entonces, eso que más te gusta, que es ver emprendedores tan increíbles, te das cuenta que al final se vuelve la misma dificultad que es interactuar con la gente. ¿Y por qué es lo que menos me gusta? Porque a veces te emocionas demasiado invirtiendo en una idea cuando en realidad, en lo que inviertes y lo más importante es invertir en el emprendedor. Y esas cosas personales, una idea puede haberla presentado bien y no identificaste al emprendedor. Cuando entras al due diligence posterior de estar en el estudio, te das cuenta que no conectas. Te das cuenta que el emprendedor está trabajando en una compañía, es el abogado de la compañía y que fue a presentar un proyecto que en realidad no tenía todavía, lo tenía manejándolo con un amigo, con un hermano, ¿me entiendes? Entonces por eso te digo, a veces lo ¿Qué haces ahí? No, simplemente el due diligence no pasa, no terminas invirtiendo, eso es una opción. O la otra opción, porque también los emprendedores a veces salen del estudio y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero un socio. Eso puede pasar. Eso es parte de la dinámica de Shark Tank, ¿me entiendes? ¿Qué pasa ahí? Lo mismo que pasa en ningún negocio. Yo hoy en día no tengo ninguna pelea con ningún emprendedor de estos que digo que no me... Porque también ellos tienen derecho a que yo no les guste o el otro tiburón no les gustó. El proceso está muy bien diseñado. Pero lo más interesante es que te gusta lo mismo que no te gusta. ¿Te gusta mucho la gente o no te gusta la gente? Y lo que sí te puedo decir es que cuando no te gusta la gente, posiblemente no es por ellos, pero es porque te centraste tanto en la idea que te olvidaste que lo que necesitabas era mirar al emprendedor, cómo conectabas con él, cómo era el feeling, qué tan bien preparado estaba, qué tan real era lo que estaba diciendo, ¿me entiendes? Eso es muy emocionante, es muy bonito. Por eso es que amo Shark Tank, ¿me entiendes? ¿Qué te consideras más, empresario o emprendedor, Ricardo? Si tienes que escoger uno. Yo me considero más empresario. Me considero más empresario, sin duda. Pero lo que pasa es que
te puedo decir una cosa, creo que hay una muy buena confusión, importante confusión entre qué es ser empresario y emprendedor. El empresario es emprendedor. El Ok. buen empresario es emprendedor. ¿Por qué Porque, existe esa confusión? porque nos hemos quedado mucho en el emprendedor, que es el que quiere sacar una nueva idea y quiere tener la oportunidad de sacar adelante una nueva idea. Yo creo que el emprendedor es más una etapa. El emprendedor es la etapa en la que tú inicias un negocio 100% nuevo y te conviertes en empresario. Las grandes startups, las medianas startups, todas las que han funcionado, que han pasado esa etapa, Jorge, del negocio en el que, voy a decir, pasaste el break-even, o sea, este negocio ya tiene la atracción, demuestra que puede ser rentable, desde ahí pasas a ser empresario. Lo que pasa es que en el momento en el que arrancas a ser empresario es cuando posiblemente el negocio tuyo es grande, mediano, pequeño. Puede ser una pyme, pero ya estás siendo empresario. Y yo creo que los emprendedores han sido mal valorados o ellos mismos valorarse porque cuando estás en modo emprendimiento estás en el momento en el que estás haciendo posible y eso se demora un tiempo para lo que pasa es que te ven como un emprendedor. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué al señor de Newbank? ¿Por qué al señor de Rappi? ¿Por qué al señor de cualquiera, de la House o cualquier emprendimiento que tú conozcas, los sigues viendo como emprendedor cuando ya son empresarios, cuando ya tienen dinero? Porque todavía tienen una inversión detrás de inversionistas que se metieron detrás de ellos. Es lo mismo, ¿entiendes? Yo creo que, ¿sabes qué? Sacar el startup, esa startup que hay en ti, ese emprendedor que hay en ti, es lo que hace la diferencia entre las compañías que viven la filosofía, grandes compañías que viven como startups o las startups que viven como startups solamente. Tocas un tema bien importante, inversionistas que hay detrás de este emprendedor, de este gran empresario. Tienes muchos años ya metido en este tema. Te quisiera hacer esta pregunta para las personas que nos están escuchando en este momento que tienen un negocio, una idea, un proyecto que sienten en su mente o en su corazón que puede escalar, que no conocen tanto los términos de startup, de levantamiento de capital, de venture builder. En palabras sencillas y coloquiales, alguien que hoy está buscando socios, inversionistas para escalar su negocio, ¿qué debe de tener cuidado a la hora de hacer un pitch? ¿En qué se tiene que enfocar? Mira, yo creo que digamos que son tres consejos principales. Uno es entender lo que está haciendo él, el talento que tiene para hacerlo, el talento de él y del equipo que está formando para hacerlo. Porque hay mucha gente que se enfocó, ¿por qué tantas startups se quebraron? Porque la gente creyó que una app, o sea, una aplicación, era una idea. Y ahí estás partiendo mal. Sí. ¿Y por qué partes mal? Porque tenías que invertir tanto dinero en crear el app para empezar a venderla, que nunca estuviste viendo lo principal, que era la oportunidad de mercado real, el problema real. Por eso es que por eso es que hemos oído 10,000 veces de muchos personajes, buenos mentores, buenos coaches que dicen enamórate del problema y no de la idea. ¿Ok? Entonces lo primero que necesitas entender es que el inversionista al que vas a ir va a invertir primero en ti. Okay. ¿Qué tan estás conectado atrás de eso? ¿Qué tanto sabes de ese negocio? ¿Qué tanto te gusta? Es como un poquito el ikigai, ¿no? Sí. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tanto sabes hacerlo, no? Entonces tiene un poquito que ver con eso. Lo primero es enfócate en ti. Y en ti significa tú y tu equipo alrededor. El equipo tiene que ser crack. Y tú tienes que ser un crack. Sí. ¿Ok? Obviamente estoy contándote el cuento paralelo. Lo segundo tiene que ver con la sustentación del proyecto. El proyecto tiene que tener calle, tiene que estar probado. Antes de irte a buscar dinero, tienes que haber logrado a través del equipo que tienes, probar que eso tiene tracción. Estoy asumiendo que estamos hablando de proyectos que son muy de inicio. Ir a buscar el dinero cuando no está probado es mucho más difícil que cuando ya está probado lo suficientemente bien. Y uno puede tener proyectos a pequeña escala, en pequeñas regiones, en una zona de la ciudad, duran en una ciudad. No tiene que ser grande. O sea, cuando tú evidencias
pruebas, estuviste frente al usuario, al consumidor, como lo quieras llamar, al cliente, a la empresa, donde te estás vendiendo tu tecnología, tu producto, tu servicio, eso tiene mucho más valor, porque de ahí vienen estos mínimos productos viables y todo esto, ¿no? Que es que realmente fuiste mostrando que eso tenía atracción, y buscar el momento de la atracción es muy importante, pero cuando ya tienes la atracción también tienes que empezar a pensar, que es el consejo que está dentro de ese punto número 2, y es: ¿cómo hago para crecer esto al máximo posible antes de ir a buscar dinero? Ahí es donde está el dilema más complejo, Jorge. ¿Por qué? Porque a la gente hay que entender que a mucha gente le cuesta la posibilidad de traer un dinero para, o sea, que es primero el huevo o la gallina. Sí. Para poderlo crecer un poquito necesito más flujo de caja, ¿ok? Pero siempre va a haber alguien que esté más cercano a ti, un amigo, un personaje de la familia que te va a ayudar un poquito a lograr llegar a ese crecimiento. Entonces, tienes que entender que nadie compra ideas. La gente invierte en ti y en tu equipo, invierte en la evidencia, no más que en la idea, en la evidencia que es una oportunidad maravillosa, importante para que su dinero se, ¿ok? Y el tercer consejo es, pudiera ser parte del primero, pero en realidad es, creo que, el talento más relevante. Yo lo que te puedo decir es, siendo un marketinero, y es que te puedes quebrar siendo un marketinero pensando que lo que más importante necesitas saber es de marketing para un negocio. Lo que más necesitas saber es de números. Lo que más necesitas es estar bien sustentado financieramente. Entender que los negocios son más de flujo de caja que de PIG. O sea, cómo este negocio puede ir construyendo los números para que se pueda ir alimentando. Porque ahí es donde entiendes que a veces no necesitas un socio, sino que de repente necesitas un préstamo en el banco. Porque la gente se va a regalar de una vez su equity. En Shark Tank hemos visto casi que la mitad de los emprendimientos se les puede decir: oye, tú no necesitas un socio. Tú no necesitas un socio, tú necesitas es un préstamo en el banco. Inclusive varias veces en el estudio le hemos dicho al emprendedor, porque nos parece una buena idea, pero no sentimos que tenemos que ser socios. Y le decimos: yo voy a dar esos $50,000 que tú estás pidiendo por el tanto por ciento, pero te los voy a dar en modo préstamo. Y tú me los vas a devolver con estas condiciones. Y si quieres dar un porcentaje, es este porcentaje. Pero yo lo voy a poner, pero te lo pongo en modo préstamo. ¿Por qué? Porque no necesitas un socio. ¿Cómo distingue un emprendedor cuando voy y dejo acciones en la mesa, dejo equity, o cuando voy al banco y pido un préstamo? Eso depende de la situación, pero a veces, normalmente cuando tú estás buscando inversión, la inversión va o desde que solo necesito dinero. Eso quiere decir que si solo necesito dinero, ¿cuál es el inversionista, el mejor inversionista que tú tienes que poner ahí? El inversionista es un personaje que tiene capacidad de poner dinero y que de una manera u otra estratégicamente entiende el mundo del negocio en el que tú estás. Eso quiere decir que para él es importante, y él está enfocado en inversiones de tecnología, o en inversiones de consumo masivo, o en inversiones de retail. O sea, es un tipo que sabe de eso, pero su negocio es solamente acelerar tu negocio para que él pueda recibir de vuelta ese 2X, 3X o 4X que está esperando. Hay otros que son el otro lado, que es el capital inteligente. ¿Sí? No quiere decir que este no aporte cierto know-how y todo, pero este invierte diciendo: emprendedores cracks, oportunidad validada muy bien, los números se ven bien, se ve que la proyección no es una proyección que no lo van a lograr, inclusive para un lado o para el otro, Jorge, porque hay gente que viene y te pide una inversión, todo se ve muy bien sustentado, y dice: pero esto lo que está pidiendo es muy poquito. Y me da miedo. ¿Por qué? Porque estás pidiendo muy poquito. Y eso quiere decir que cuando esto esté funcionando muy bien, no te va a alcanzar el dinero para el crecimiento que puedes tener. Entonces, eso por un lado. Por el capital inteligente, muchas veces te das cuenta que necesitas es un socio que ponga dinero y ponga piel en el asador, que ponga la carne en el asador, ¿ok? Pero necesito mucho más del advice de él, porque yo sí estoy muy solo. Yo como emprendedor tengo esto acá, pero necesito poder tener mentor, a quien llamar. Pero no voy a traer mentores que no pongan plata, que no pongan dinero.
Y el otro extremo tiene que ver con solo eso, que tiene que ver con esa mentoría. Entonces, desde esa perspectiva, a veces cuando llegas, sobrepasas ese lado, te das cuenta, es, yo estoy listo, lo estoy haciendo bien, todo está sustentado, estoy trabajando muy bien, ahorita solo necesito capital y tengo una manera de sustentarlo para no dar equity. Te das cuenta que vas a un banco, consigues esos $100,000 y esos $100,000 te cuestan mucho menos en intereses que lo que va a costar ese equity en 2 años. Y muchos han cometido el error de dar equity, diluirse después, cuando hubieran podido pedirse dinero. Sí. Ricardo, en tema de las inversiones, tema de smart money, dinero inteligente, el tema de equity, todo esto, cuando estás tratando de crecer, ¿tú cómo eliges a un buen socio? Mira, entonces te voy a contar primero te voy a hacer primero una confesión. Una de las cosas que yo aprendí, especialmente hace más o menos un año, Sí. es que no soy un inversionista, que no quiero ser un inversionista. Y esa es parte de la respuesta que te voy a decir. ¿Por qué razón no quiero ser un inversionista? Porque yo quiero ser un empresario y quiero ser un socio. Y esa decisión muy importante la tomé. Si llegamos a grabar temporada nueva de Shark Tank en Colombia, mi decisión va a ser ir enfocado en apoyar a los emprendedores y solamente invertir en aquellos emprendedores en donde yo puedo ser un real socio. Okay. Donde yo puedo poner mi know-how de marketing, mi know-how de conversión, mi know-how de comunicaciones, mi know-how de relaciones y ser un valor agregado, o sea, tener esos deberes con el negocio, sabiendo que tengo que poner el dinero. Yo no voy a invertir en especie, tengo que poner el dinero. Pero eso es muy importante porque aprendí después de las 5 temporadas que no me disfruto tanto ese mundo de la inversión porque el mundo de la inversión es muy poco personalizado. Okay. Es muy poco estar ahí de verdad. Tú sabes que también hay un mundito que es el mundo de los negocios, hacer negocios o hacer empresa. Me gusta mucho más el lado de hacer empresa, pero sé que para construir nuestro bienestar y nuestro futuro y poder tener nuestra independencia financiera y nuestra vida asegurada, pues hemos tenido que hacer todos negocios. Y eso está bien, pero a mí me gusta mucho más estar metido en el lado de hacer empresa. ¿Define la diferencia entre hacer negocios y hacer empresa? Bueno, hacer empresa es construir una empresa, construir un nombre, una marca, valorizar una empresa. Sí. Y hacer negocios, pues son muchas cosas. Muchos negocios son muy puntuales. Yo invertí en esto, lo vendí en esto. ¿Sí? Y ya. Eso está totalmente válido, ¿no? Valioso. Vi perfectamente. Hay gente que invierte para ir sacando, invierte en la bolsa, van, vienen. Eso es totalmente válido. Invierten en real estate, va, Sí. viene. Y hacen seguramente mucho más dinero que los pendejos que nos ponemos a hacer empresa a veces. Pero yo sé que yo hago los dos lados, pero me gusta mucho más hacer empresa. Tengo unos socios míos que no les gusta hacer empresa. Les gusta hacer negocios. Es que hacer empresa implica muchas cosas. Más. Claro. Mucho. Entonces, por eso te digo, a veces uno está pendejo, ¿no? Pero bueno. Para alguien que le entiende el tema de las inversiones, ¿qué recomiendas de entrada cuando estás construyendo? ¿Comprar o rentar casa? En este momento rentar casa. Sobre todo para vivir. Sí. ¿Ok? Si la vas a comprar es porque es un activo económico para moverse, ¿me entiendes? Si vas a vivir, réntalo, no pasa nada. Si vas a invertir, invierte porque la vas a vender al otro día. O sea, no te vas a llevar a tu familia que aquí la compré. El mejor negocio, por ejemplo, en casa es vender y comprar, ¿me entiendes? Eso sí. ¿Invertir o ahorrar? ¿En qué momento dejo de ahorrar para empezar a invertir? ¿Y qué tanto recomiendas el ahorro?
Es que yo creo que el ahorro es la inversión, el ahorro es parte de invertir, ¿me entiendes? Porque es como preparar las baterías para lo que quieres, para el mejor momento de invertir. Acuérdate que a veces te vacías, vacías tu billetera de inversión, vacías tu billetera de ahorro porque haces una mala inversión. Para mí ahorrar es parte de eso, es tener el dinero en donde más te pueda dar variedad de opciones, donde posiblemente tengas más equilibrio en las opciones y no esté todo puesto en la misma canasta, pero poder sacar un dinero y una proporción de ese dinero que no es del que no vas a poder comprar al mercado mañana e invertirlo y esperar un poco. Las peores inversiones son las que no pueden esperar. Esas son las peores inversiones. Las peores... Inversiones son las que no pueden esperar. O sea, tú necesitas ver que te cumpla la fórmula a los 2 años, al año, a los 6 meses. Esas son las peores inversiones. Dice mi compadre socio, que es notario público, él dice en otra que tenle miedo cuando algo urja. Siempre que le traen algo a la notaría, es que urge para mañana y dice eso no lo hacemos en la notaría. Es que se va a morir y es está que muy esto bueno que está... Está muy bueno eso. Cuando algo urge, corre. Sí, está muy bueno. Pero eso no lo había escuchado, me gustó, lo anoté. Las peores inversiones son las que no pueden esperar. Las que no pueden esperar, exactamente. Pero no se contrapone contra todo proyecto, tiene que tener fecha de inicio y fecha de muerte para que no te vayas haciendo tonto en la vida. Ya va a pegar, ¿o qué piensas de eso? No, sabes que yo creo que uno no, que todas las situaciones son diferentes. Hay algunas que tienen lógica ponerle un principio y un fin, porque están diseñadas para ser un principio y un fin, ¿me entiendes? Pero es totalmente ilógico pensar que eso es una regla, ¿no? Lo que sí no puede no existir es metas, es unas metas que son, porque la tendencia de los negocios a la que te va diciendo vamos bien o vamos mal, ¿me entiendes? Sí. Y no saber muy bien si el ritmo en el que vas está según lo esperado, es una locura. Te digo por qué. Porque muchos de los, y esto sí lo he visto más en emprendedores, también en compañías, porque fíjate, en las grandes compañías donde yo estuve y hoy en día, conoces las cifras y las grandes compañías, solamente como el 10% de las innovaciones funcionan. Y por el otro lado, el 90% de los emprendedores se quiebran. O sea que es como la misma cosa, solo que al contrario, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que un factor muy importante a medir es saber que uno no puede esperar y decir, no, tranquilos, esto vamos a cumplir en noviembre y diciembre el resultado del año, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. Muchas compañías y emprendedores se quiebran como empezando la última actividad. Y la verdad es que los negocios se rigen mucho más por lo que llaman los gringos el split, ¿no? Sí. Si voy por debajo del ritmo, que es lo que llamamos el ritmo, si el ritmo del negocio no está viniendo, y tú lo ves en las dinámicas de conversión, de educación, hoy en día vendiendo educación, vendiendo cursos, si tú no vas en el ritmo, no vas a lograrlo a menos que pase algo demasiado excepcional. Y creo que el mejor consejo que podemos darle a la gente es cuiden el ritmo más que cualquier cosa. Porque cuando cuidas el ritmo y vas mal, tomas acciones para que el ritmo se mejore. Porque a veces tomas acciones para que se me va a acabar el dinero y no va a poder invertir. Cuando desinviertes, perdiste todo el dinero que invertiste el bueno, solo que has calculado mal el ritmo de pronto. Define qué es el ritmo. El ritmo es, estoy vendiendo 100 mensuales, paso a 120, paso a 140. Esa era mi meta, ese es el ritmo que llevo. ¿Sí me entiendes? Pero sí. Digo, tengo una meta de vender 1000 al año y en el cuarto mes no se me construyó el ritmo con el que venía para llegar a los 1000. Y estoy pretendiendo vender 500 y 500 en los 2 últimos meses del mes. No, estás frito. ¿Sí me entiendes? El ritmo es muy importante. Y ahí es donde ayer Alex Torrenegra, uno de los Shark de Shark Tank, que es un colombiano como muy, muy reconocido porque él fue como ese primer colombiano que realmente tuvo éxito en Silicon Valley a través de una compañía que se llamaba Voice Pony, el banco de voces más importante del mundo. Ok.
las voces que se usan para todo hoy en día, ¿no? Para cualquier cosa que quieres hacer acá, buscas un banco de voces, se llama Voice Bunny, que hoy en día se llama Voice 123. Y él me dijo, te quiero decir que la razón más importante por la que mucha gente se quiebra, me da pena decírtelo a ti que eres un marketinero, es por el marketing. Y tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa con el marketing? ¿Sabes cuál? Y tiene toda la razón. Porque el marketing es la mejor manera de inflarte, perdóname que lo diga, de inflarle el culo a cosas que no están pasando. Porque tú dices, eso está muy bonito, te me inflaste, ¿de qué me sirve que me infles? Sí, el marketing genera expectativas. Y esas expectativas tienen que ver con eso que yo estoy diciendo. No, pero esto tiene que funcionar así. Este mensaje va a hacer que vendamos o que convirtamos a tantas personas en el funnel de conversión. Y es puro el marketing que hace que ya te gastaste el dinero, te quedaste sin el dinero. ¿Y de qué era ese dinero? De marketing. Entonces, creo que eso hace mucho sentido decirlo y es una súper reflexión en el mundo de los negocios. Qué fuerte reflexión. Sí. Acá escuché yo que nomás se hizo el ruido porque coincidimos. Haz de cuenta que te estoy leyendo, o sea, Total. ¿qué es verdad de lo que hay en marketing? O sea, yo le llamo la persuasión, o sea, o la estafa de marketera, que digo, ahora que hago redes sociales, me toca, te soy muy honesto, conozco mucha gente ahora por las redes sociales y por el podcast, que los veo en redes sociales y cuando los conozco digo, ay, mejor no lo hubiera conocido, o sea, que digo, la expectativa que se genera. Ricardo, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote en temas de marketing? Pues yo creo que ya casi 30 años. Ahí. ¿En cuántas compañías estuviste? Estuve en 6 compañías. En 6 compañías en mi carrera de compañías. Y de allá para acá, ya soy yo o estoy en mis propias compañías, más de 20 compañías. Pero hoy en día estoy dedicado a 4 compañías. Tienes más de 20 compañías y te dedicas solo a 4. En total en Shark Tank me metí en 20. Sí. Terminaron estando a este momento 13 que son inversiones que todavía están ahí. Sí. Y solo me dedico a 4. ¿Cuáles? 2 de Shark Tank y 2 mías. Ok. La primera se llama Latir, que es donde sigo viviendo. O sea, todo el mundo me dice, bueno, Ricardo, y sigues estando ahí, ¿no? Se llamaba Sístole, ahora Latir, es mi agencia de mercadeo, porque decidí operar desde ahí. Era una agencia publicitaria, era una agencia del mundo del BTL, del marketing experiencial. Cambiamos el nombre porque los socios gringos se fueron en la pandemia, se llamaba Sístole, ahora se llama Latir, y decidí que ese mundo del marketing lo iba a utilizar para ese saber hacer, es utilizar ese saber hacer para hacer empresa. Y desde esa perspectiva, entonces, mi primera inversión que se mantuvo de antes, pero que tiene que ver con mis socios de toda la vida, se llama Autosnack. Es una compañía que es como la segunda compañía más grande de vending machine, de vending machine aquí, venta de café, venta de snacks, venta de bebidas. Entonces, esas son como las 2 empresas de las que estoy. Y de ahí en adelante hay 2 empresas de Shark Tank que son muy interesantes. Una que se llama The Frenchico, que lo más interesante de esto es que las 2 compañías en las que estoy invertido y más involucrado, por lo menos más interesado, de Shark Tank. ¿Cómo te parece, mi querido Jorge, que yo no invertí en el estudio, en cámara, no invertí en esas 2? Y soy el único de los Sharks que está ahí. Una se llama The Frenchico, que es una compañía de un par de diseñadores colombianos que no lo tengo acá. Nacieron con una cosa que se llama la Speed Wallet, una billetera que la vendieron solamente en crowdfunding y en Facebook. Yo en el estudio al final perdí la negociación contra 2 Sharks, contra Mauro y contra Frank. Sí. Y al final yo soy el único que estoy hoy en día invertido ahí. Y esa compañía te va a hacer te prometo que esa compañía se va a vender a uno de los grandes grupos de diseño del mundo, seguramente en unos 4 o 5 años. Ya estamos poniendo locales en Estados Unidos, hoy en día tiene ropa, tiene maletines, tiene todo. Y la segunda es una compañía que es una buena sorpresa, que se veía muy bien en cámara. Yo no estaba en tal vez la tercera temporada o segunda temporada,
Mauricio Hoyos y yo nos turnamos mitad del tiempo porque no podíamos grabar toda la temporada. Pero lo que acordamos era que los dos íbamos a, si alguien invertía mientras el otro no estaba, el otro tenía derecho a entrar de una, ¿no? Esto se llama KiwiBot, que son unos robots de domicilios en los Estados Unidos, que hoy en día son fabricados en Colombia, en Medellín. El emprendedor es un crack espectacular, Felipe, al igual que los de Frenchico, que son Camilo y Daniel, son una locura. Y Felipe es un personaje, un gran visionario. Y en la pandemia convirtió su negocio en un negocio que era más de robots de domicilios, casi que operaba como una compañía de domicilios, y él entendió que eso no era su negocio era el B2B, era venderle los robots a aquellos que hacían domicilios. Cuento largo, corto, hoy en día está presente en 400 campus de los Estados Unidos a través de las compañías que hoy en día administran la cafetería de ese campus. Sí. Y los estudiantes piden domicilios, está el robot, va y hace el domicilio y todo el rollo. Esas son mis preferidas. Ricardo, ¿cómo escoges el tiempo que le metes a cada compañía para no desenfocarte? ¿Cómo lo partes? Y ese es un consejo para mí, porque yo tengo en este momento, tengo varias empresas y digo, en este momento te puedo decir que le estoy cargando el 70% de una compañía. Mira, pues creo que estás haciendo algo que a mí me duele un poquito y es parte de lo que te dije al principio. ¿Por qué decidí no ser inversionista? O que me llamen inversionista, por lo menos. Prefiero que me digan socio que me digan inversionista. Porque pierdes el lado humano, el lado humano y el lado real de los negocios. Okay. Y evidentemente tengo que decirte que esto aplica más para ese mundo de hacer empresa que el de hacer negocios, ¿no es cierto? Y es que por encima de cualquier cosa, los socios siempre van a querer más, van a querer tu dinero, pero después de que tú ya soltaste tu dinero, van a querer más de ti. La semana pasada estuvimos en una gala de la red de emprendimiento de Endeavor en Colombia. Yo soy uno de los emprendedores de Endeavor. De hecho, me escogieron en México hace algunos años. Y sabes de Nubank. Nubank está fundado en Brasil, es el banco más grande del Brasil y es un banco virtual totalmente, se llama Nubank. Y David dijo una cosa en esta gala porque lo invitaron y lo entrevistaron. Y él dice que tiene mucho que ver con que la gente se dedica a los negocios y en un punto le faltas o te faltan quien te invierte en ti porque llegó un punto en el que el negocio ya no es lo suficiente, o sea, pareciera ser que funciona solo. Sí. ¿Ok? Y él hace una cosa y él ya no necesita, o sea, la gente se rifaría por ser parte de su junta directiva, ¿no? O sea, tiene una junta directiva de súper lujo, pero no hay nadie en la compañía que no viva la cultura de la compañía como él la tiene escrita. Se escribe en la cultura de la compañía en todo sentido. Inclusive, ¿sabes que alguien levantó la mano allá y gritó y le dijo, bueno, David, pero me acaba de contar este? Era el presidente del BID que está en su junta, el expresidente del BID. Pero no lo pongas a montar en Uber cada vez que va a Brasil a la junta, ¿no? Y él dice, es que yo no voy a hacer nunca que nadie de mi compañía, ni yo, ni mi gente, ni esto, ni lo otro, ni un miembro de junta, no viva en la austeridad que nosotros vivimos en la compañía. Llega en limusina y al director lo hago llegar en Uber. Todos llegamos en Uber. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso que te estoy diciendo. Tiene que ver con cómo logras tener súper coherencia en todo lo que haces desde esa perspectiva. Desde tu manera de actuar, tu manera de actuar, tu manera de gastar, tu manera de vender. Todo tiene que ver parte de esa cultura y eso creo que es lo más relevante. A veces es como una respuesta, porque estamos hablando de cultura ahorita, porque todo en una empresa es cultura. Sí. Todo en una empresa es cultura. Ricardo, 30 años en el marketing. ¿Qué hace a un buen marketero un buen marketero? Yo creo que lo que hace a un buen marketero, un real buen marketero, es que sea un doer.
que sea un doer de verdad. Los marqueteros, la mayoría de los marqueteros son malos. Ok. Y son malos básicamente porque son marqueteros de escritorio. Cuando yo he sido un mal marquetero, todavía a veces sigo siendo un mal marquetero. ¿Por qué? Porque hago cosas que no estoy en, o sea, yo mismo con mi equipo, voy a decir marquetero en mi, en mi involucramiento con las marcas o con las cosas que hago. Cuando no estás en la calle, cuando eres un marquetero de escritorio, tú puedes creer, querido Jorge, que yo diría que más del 70% de los community managers que hoy en día se convierten como en uno de los comunicadores más importantes de una marca, Sí. ni siquiera han estado en la calle. Un community manager de turismo o de una marca de turismo ni siquiera viaja, ni siquiera ha viajado. Un community manager que ni siquiera hace deporte y es el community manager de un gimnasio. O sea, imagínate eso. Eso es hacer el marketing que no es. El marketing de escritorio es el marketing malo. No es posible que tú no dediques un porcentaje de tu tiempo a estar en la calle. No puede pasar. Eso es malo. ¿Por qué? Porque lo que produces no es lo suficientemente bueno. Lo que pasa es que hay muchos marketineros que tienen la suerte, que están manejando marcas, que ya se mueven muy bien, en realidad son más yo diría más como los costureros, ¿no? Yo no sé cómo decir el que te viste, ¿no? ¿Sastre? Tu sastre. Sí. Es el sastre de una marca que le pone un vestidito bonito, pero esa marca ya funciona. Y te digo una cosa, el día que las compañías tomen la decisión de dejar de invertir en marketing en algunas cosas y se den cuenta que no pasó nada en la venta, que no pasó nada en la imagen de la marca o en el posicionamiento, es que se van a dar cuenta que tienen malos marketineros. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron ellos fue disfrazar, ¿no? Como disfrazar todas las niñas disfrazando la Barbie, Sí. para hablar de un tema actual, ¿no? Le pones los 7 trajes a la Barbie y al final del año pareciera ser que la Barbie fue súper dinámica. Vas y hablas con la gente vas y hablas con la gente de ventas, las personas de punto de venta, los merchandisers, los promotores, y dices, yo no vi nada que pasara, nada que de lo que me mandaron de esos 7 vestiditos me hizo vender más. Ese es el mal marketing. ¿En qué debo de invertir yo si hoy tengo una empresa y quiero meterme al marketing? ¿Por dónde empezar? Lo que yo creo que debes hacer siempre es invertir en lo que realmente te demuestra atracción. Por eso me gusta mucho. Ok. A mí me gusta mucho que el mundo digital, lo que pasa es que mucha gente del marketing y del mundo de los departamentos de ventas no se han dado cuenta de eso. Y es que el mundo digital le trajo metodologías al mundo físico. Y te voy a decir cosas, pues Walmart, el 10% de sus ventas es el .com. Lo que pasa es que él es muy grande, ¿ok? Pero el 90% sigue siendo las ventas, y eso no es que sean malos. Otra cosa es que tú creas que porque está Amazon, entonces eso es malo. Sí, bueno, Amazon vende 300 billones de dólares, Walmart vende 180 billones de dólares en el .com. Bueno, pero vende mucho más en el físico. ¿Por qué te digo esto? Porque las metodologías de conversión, la filosofía de conversión de UX, de experiencia de usuario del digital, deberían ser planteadas conceptualmente para las categorías y los canales del mundo físico. Igualitos, con la misma manera de pensar. Eso quiere decir que a cada persona del marketing la deberían medir, no por lo bonito que quedó la marca, no por el lanzamiento, sino por cuánto convertiste. De los 100, ¿cuántas personas nuevas trajeron? Y yo creo que ahí es donde está la esencia. Entonces, invierte solo en lo que puedas tener evidencia de cuánto te trajo en conversión. Así tu venta, porque es muy importante. No se les olvide que la mayoría de las categorías, que hablamos mucho del marketing digital, pero se nos olvidó que la mayoría de las categorías hoy en día se venden muchísimo más en el mundo físico, en el retail físico. Lo que pasa es que el digital tiene un papel en algunas cosas y en otras.
Entonces yo creo que lo que tienes que invertir es todo eso que tú puedes medir y deciste, metí 100, hice esto. Y entonces, ¿por qué va a ser difícil? ¿Por qué va a ser difícil eso? Porque el día que lanzas unos pastelitos o ese día que lanzas un producto físico, te vas a dar cuenta que, imagínate que esto que yo te estoy poniendo es la regla y nadie puede no hacer esto que está diciendo Ricardo en este momento, que pueda tener conversión. Entonces la gente va a decir, ah, bueno, sabes qué, listo, tienes toda la razón, voy a tener que abrir una pequeña isla en un centro comercial y estar yo atendiéndola, sí. Voy a tener que estar en una feria de emprendedores, esas que viene todo el mundo a comprar el fin de semana, los pastelitos, el diseño, los vestidos de baño que no se consiguen en ningún otro lugar, y te vas a dar cuenta que la conversión es lo más relevante. Y te vas a dar cuenta de ahí, que creo que es lo más importante, que es que vivas el negocio, inviertas en las cosas en las que puedes tener más omnicanalidad. ¿Qué quiere decir? Que estoy en redes, pero tengo social selling, pero tengo mi e-commerce, pero participo en una cadena de supermercados, en una cadena de productos de diseño. O sea, tengo una mezcla de canales. ¿Por qué? Porque el usuario final hoy en día está omnicanal. No quiere decir que tú no decidas vender solamente de digital. También funciona. Hay muchas marcas que venden solo virtual. Hoy en día, de Frenchico, que es este emprendedor de Shark Tank en Colombia, el 90% de sus ventas, el 98% eran virtuales. Empezó del lado correcto. Sí. Es más difícil convertirte de aquí para allá que de allá para acá. Y hoy en día es el 80%, pero sigue creciendo virtualmente. El 80%, ¿por qué? Porque ahora el 20% lo están dando esas tiendas físicas que empezaron a crear después de que probaron que la gente los buscaba, les compraba virtualmente. Y ahora una tienda física en Colombia, una en Cartagena, una en Bogotá para probar, y hoy en día el plan de expansión en tiendas físicas, en centros comerciales, va a ser como de él, dos tiendas cada semestre. ¿Te imaginas en Estados Unidos? Quiere decir que en 2 años pues ya van a haber 8. Y 8 tiendas en Estados Unidos produciendo 120,000, $100,000 de rentabilidad ya te suman, ¿no? Multiplícalo. ¿Cuál es el cambio más grande que has visto en tema de marketing en las nuevas tendencias en estos 30 años? ¿Y qué recomendación das con estas nuevas tendencias de lo que has visto? Mira, digamos que el gran cambio está por eso me gusta siempre decirle a la gente que por favor cuando piense en un negocio, en un producto, póngase como usuario. Imagínese en la actitud de usuario, así de pronto no sea en esa categoría, sino en otra cosa. No te olvides que tú eres cliente siempre. Todos somos clientes de algo, sí. ¿No? Entonces, el mayor cambio que ha habido para mí es que tiene que ver con la fase del usuario o del consumidor. ¿Okay? Hace 20 años eran las marcas las que nos decidían qué hacíamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tú estabas esperando a qué salía, o es tan simple como que tú ibas a hacer tu mercado cada 15 días al supermercado. Sí. ¿De quién dependías? ¿De lo que tú pedías que estuviera en la góndola o de lo que estaba en la góndola o en la estantería? De lo que hubiera ahí. De lo que estuviera Llegabas, mirabas al frente, había esto. Había un producto nuevo, o sea, ¿quién tenía el control de la innovación? Las marcas. Eso evolucionó a una cosa que es posiblemente la que han dicho que es el prosumer y todo esto, y es que el usuario, el consumidor empezó a intervenir, empezó a crear contenido, a tener una relación uno a uno y a intervenir y saber que ya soy yo el que decido dónde quiero comprar. Ejemplo, la categoría de turismo. La categoría de turismo, la gente decidió porque era una categoría que era mucho más fácil comprar virtualmente que irte a una oficina a que alguien te explicara. Por eso el mundo del turismo individual, por lo menos el vacacional, ya creo que tiene casi un 60% de penetración en países de alto desarrollo. Eso quiere decir que el 60% de la gente compramos el tiquete ¿ok? Pero entonces desde esa perspectiva, eso es lo que llaman como esa evolución que estamos pasando ahorita del prosumidor a la evolución más relevante. O sea, esta es relevantísima. Y la siguiente, que es la que ya estamos viendo y que se va a acelerar con la inteligencia artificial y con todo esto, es que ya no van a ser las marcas las que deciden qué lanzar porque estudiaron al usuario, sino el usuario va a decirle al señor de Apple
mi próximo producto que quiero es este. Ahí es donde va a venir la siguiente etapa de la siguiente revolución, va a tener que ver con eso. Es los usuarios, las marcas persiguiendo a la gente a ver qué les dice para ver qué les vende. Inclusive cosas muy relevantes como que los usuarios están cambiando, porque los usuarios los están cambiando los mismos usuarios. Antes a ti te cambiaba una marca, hoy en día te cambia un celebrity. Hoy en día te cambia Sí. un influencer. Esa capacidad es una persona que es un tú a tú, porque también es una persona del mundo normal. Puede ser que sea famoso, te está diciendo qué consumir. Ricardo, hablando de publicidad, de marketing, el tema, todo lo que hemos mencionado en esto, hagamos una analogía. Si hoy te ponen todos los medios de televisión, radio, redes sociales con traductor incluido y te escucha todo el mundo y te dice, tienes un minuto para dar un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje sería eh, voy a decir algo que suena cliché. Ya no enamorémonos de nosotros mismos como usuarios. Entendámonos nosotros mismos como usuarios. Entendamos que como usuarios tenemos hoy en día el poder del marketing, que tenemos el poder de las finanzas, que tenemos el poder de las ventas. Como personas, entendamos que la obsesión está basada en que el control ya no lo tienen solamente las tecnologías, porque las tecnologías ya están al servicio de esas personas. Es un juego un poquito complejo, pero lo más importante es entender que las personas están rigiendo hoy en día los mercados, las marcas, las participaciones. Y lo otro es muy importante entenderlo y es que nos desenamoremos del tema del logo y de la marca. Porque estamos tan enamorados de entender que un logo es lo que cambia las cosas. Evidentemente las marcas más importantes del mundo van a seguir teniendo el poder porque tienen el poder de consumo en cosas que tú tienes que tener. Pero lo más importante es que el poder hoy en día está en la omnicanalidad. Y la omnicanalidad no viene porque alguien se inventó que ahora yo vendo el 20% en un supermercado, el 10% en un chiringuito, esto en las redes sociales, sino porque fue el usuario el que rigió eso. Así que la omnicanalidad y el usuario son los reyes hoy en día. Ricardo, ¿cuántos años tienes actualmente? 58. ¿58? Ricardo, 58 años, hoy te gusta, me dices que vas a cambiar el tema, pero inversionista en Shark Tank, tienes compañías, tienes libertad financiera, tienes trayectoria, estuviste como director general, cometiste errores, cometiste aciertos. ¿Tuviste la película de Volver al Futuro, de Claro, Martin McFly, que fue muy famosa? claro, total. Quiero hacerte una pregunta. Eh, si podemos ahorita traer la máquina del tiempo, como en esta analogía, nos subimos al carrito, y no para comprar un almanaque de apuestas, sino para que tú vayas a tus 38 años, para darte un consejo a ti. La máquina del tiempo se prende y te da un minuto nada más, para que te des un consejo a ti mismo, a Ricardo Leiva, de sexo, de amor, de finanzas, de hijo, de comprar un almanaque si tú quieres. Con lo que hoy sabes, ¿qué te dirías a ti a tus 38 años? Ricardo, ponte trucha en esto. Em, Ricardo, ponte trucha en tus finanzas personales. Ponte trucha, para en el camino, piensa en ti primero que en todo lo que está a tu alrededor y piensa en tu independencia financiera. Constrúyela primero. Planea mejor primero. Planea tus finanzas personales y de tu empresa y tus empresas primero. ¿Qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente? Digo, pues ustedes conocen el término 1+1 = 3 en las fusiones de empresas, Claro. pero para ti, ¿qué significa 1+1 = 3? Para mí significa que cuando algo suma, o sea, agrega valor, no es un múltiplo mayor. O sea, no es 1+1 no es igual a 2. Porque si es 1+1, pero ese 1 realmente es 0, eso nunca va a convertirse en algo importante. Es cuando las cosas suman. Cuando realmente dos cosas que se agregan valor y que se complementan, se juntan, el poder de convertir eso en mucho más que un 3 es muy importante.
Uno más uno son tres. Ricardo, si... Y esto, me gusta hacer estas preguntas porque considero que, al igual que tú dices, hay que invertir en la persona. Yo le llamo en la filosofía sinergética fondo antes que Sí, forma, ser antes que hacer. Somos personas antes que cualquier otro y me gusta que la audiencia entienda el ADN de la persona. sí. Si fuera tu último día de tu vida y tienes la oportunidad de elegir pasar una cena con una persona, viva o muerta, ¿con quién te gustaría pasar tu última cena y por qué? Lo que pasa es que quisiera que la última cena fuera con mi pareja y con mis hijos, ¿no? Sí, Con los hijos juntos. O sea, yo diría mi familia, sí, ¿no? Eso sería, porque no quiero, no quisiera no vivir con esa, como con ese momento de decir, puta, gracias a la vida por tenerlos en mi vida, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que pasara. O sea, sería como ese momento. Yo no escogería eh, eh, si me preguntan que alguien vuelva a vivir, yo diría, sí, seguramente diría Celia Cruz, Gandhi, ¿me entiendes, no? sí. Pero ese último momento lo quiero pasar con mi pareja, lo más importante en mi vida. Y los hijos están alrededor de eso también, o sea, no hay uno más importante que otro. Son 4 personajes, 2 hijos de Laila, 2 hijos míos que se convirtieron en un solo hijo todos, eso es. Nada más importante que la familia. Nada más importante. Ese último momento con la familia es el más sabroseado de todos, el más gustoso de todos, porque nadie me podría llevar a más felicidad que mi familia, ¿no? ¿Cómo hacerle por último, Ricardo, para que en el crecimiento de negocios, esta es una pregunta que me hacen muchos amigos, ¿eh? En la edad, yo tengo 38 años, ¿va? Mis amigos hoy me dicen, y están escalando empresas, a algunos les va bien, ya tienen para retirarse, ya hay libertad financiera, pero esas ganas a veces de ser un emprendedor, empresario, y querer ir por más, te llevas entre las patas el tiempo de la familia. Sí. ¿Cómo combinas tantas compañías con lo que más te importa, que es tu familia? Mira, creo que hay una cosa importante y es que no hay una fórmula. Y te voy a decir por qué. Especialmente, yo viví en Venezuela muchos años y mis amigos venezolanos son habitualmente muy como, ¿con cuánto? Tú puedes estar ahí en un asado tomándote un ron y alguien te va a preguntar, ¿con cuánto te retirarías tú? Y yo, un día que me hicieron esa pregunta, entendí que yo nunca me puedo retirar. A mí la gente me dice, oye, pero tú te ves más joven que 50 años. Ah, es que eso. ¿Cuándo te vas a retirar? Yo me puedo retirar, pero yo no me voy a retirar nunca. ¿Y sabes por qué? A mí me tocó eso. Por eso te digo que no hay una Okay. fórmula. Yo tengo un niño especial. Y mi niño, cuando tú tienes un niño especial, hermoso, como el mío, que ahora está tratando de ser DJ y acaba de cumplir 18 años, pero está como un Sí. niño de 13, te das cuenta que tú como papá de un niño especial trabajas básicamente en que él sea lo más autónomo posible. Nadie sabe qué tan autónomo va a ser. Algunos papás tienen una situación más difícil, otros las tenemos un poco más fáciles porque puede él interactuar mucho mejor, como es mi caso de Tomás. Cuando yo, cuando Tomás esté terminando la universidad, porque un niño especial estudia la universidad y aplican restricciones y todo, yo voy a tener 67 años. Yo no quiero estar sentado jugando golf esperando a que llegue mi hijo. Yo quiero que él llegue de su universidad y llegue a la empresa o a una empresa o a otra empresa donde yo estoy trabajando, donde yo estoy activo, de manera que no hay fórmula. La única fórmula que hay es que los hijos son lo más importante, la pareja es lo más importante. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber admiración. Tienes que construir en tu relación la admiración mutua. Tú no puedes construir una vida de pareja o una vida en formación con tus hijos que no aprendas a admirarlos, porque eso es lo que suma. Cuando tú no admiras lo que hace tu pareja es cuando la dejas sola. A mí ya me pasó. Pues terminas no admirando, no dejas trabajar a de una manera u otra no dejas trabajar a tu pareja, ¿no? O sea, siempre has querido que trabaje, pero no la dejas trabajar, no. Yo hoy en día, mi pareja es una gran empresaria, nos admiramos mucho, no nos importa nada más que nosotros mismos y con eso construimos prosperidad y eso es lo que le estamos enseñando a los hijos, ¿me entiendes? Entonces creo que el respeto es muy importante, pero el respeto solo se construye con admiración. La palabra admiración en esto es muy relevante.
Aprende a admirar a tu familia, aprende a construir esa admiración por tus hijos, entendiendo que cada uno es un ser diferente. Ninguno va a ser abogado porque Jorge, mi papá estudió Derecho, entonces yo tiene que estudiar Derecho. Todos tienen que ser felices, ser buenos para el mundo, y con eso construyes un entorno familiar de admiración, y ese entorno familiar de admiración es el único que te va a responder que nunca le vas a dedicar tiempo más a una cosa que a la otra. Inclusive ellos te van a acompañar en temas de tu trabajo. Yo llegué a un punto en mi vida en que no podía hablar de mi trabajo en mi casa. Eso no puede ser. Si yo soy tan gorco, porque a mí me encanta trabajar, Jorge. Sí. Y qué feo que es no llegar a la casa a poder hablar del trabajo, porque ya se volvió un problema, ya, es un problema ya de su trabajo. No, se tiene que poder hablar de todo, nos tenemos que poder compartir todo. Mañana en el EXMA está toda mi familia. En el EXMA de México viene mi hija de España, viene el otro que puede venir, la otra no puede venir, Tomás no puede porque sí está en semana de receso y está con la mamá por el otro lado, ¿me entiendes? Sí. Pero si no estaríamos todos, y estaríamos todos cada uno haciendo un trabajo, ¿entiendes? Eso me hace muy feliz. El alumno no aprende del maestro que no admira, un principio que aprendí en el doctorado en educación. ¿Tienes? Sí aprende Sí, de sí. lo que no se debe hacer. Ricardo, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición por esta conversación. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, que te puedan seguir, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Bueno, @Ricardo Leiva G, solo tienen que saber esa, o Ricardo Leiva en LinkedIn, pero Ricardo Leiva G en Instagram. Disfruté mucho. Muchas gracias por estar aquí. A ti, 1+1=3, de verdad, muy bonito concepto, pero sobre todo muy importante concepto. Si es uno de verdad, es uno. Y al sumar dos, esa vaina muy poderosa. Te lo agradezco. Mándale un saludo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.